Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre los temas vistos en todo el semestre de la materia Seminario de Derechos Humanos. Hoy estoy con mi compañero Jonathan Andrés Bertago Cañas, Miguel Ángel Montoya Restrepo y mi persona Juan Camilo Pulgarín Mejía. Bueno, como primer tema vimos el bienestar psicomental y psicosocial. Es un tema que en la realidad nos pudo dar a entender varias estadísticas a realizar los estudiantes. Como por ejemplo nosotros tres que somos docentes de información, docentes más que todo de educación física, nos podemos dar a entender que con estas encuestas o con el bienestar de cada estudiante podríamos saber temas como por ejemplo cómo se siente en la casa, cómo se siente a la hora de realizar actividad física o a la hora de normalmente ver las clases. O normalmente no solamente ver clases con nosotros, sino estadísticamente cómo podrá estar con su familia, con sus compañeros o con su círculo social. Al dar esa estadística la podríamos elaborar al principio de cada año escolar. Al realizarlas ya podemos determinar qué estudiantes pueden tener un buen desarrollo en las clases, quién no lo podría tener, quién de pronto puede ingerir como algún tipo de retroalimentación en las clases y quién no la podría estar. Es un tema que a la larga o a lo general puede generar cierta estabilidad a dar clases en lo académico y ya como para allá más a la vida. Porque como nosotros somos docentes de formación, más que todo formar personas que entrenan, hacen deporte, queremos formar personas que a lo largo de la vida pueden ser más personas que deportistas. El segundo tema que pudimos ver en clase viene siendo la vulneración de derechos en la educación. Directamente esto viene enlazado con los estudiantes, porque nosotros al ser docentes de educación, vamos a estar 100% en comunicación con los estudiantes, ya sean menores de edad, mayores de edad o directamente con docentes, padres de familia o compañeros de nuestro ámbito laboral. Debemos de saber, entender y acatar cada derecho que tiene cada uno de ellos. ¿Para qué? Para no vulnerárselos y de pronto tener una demanda a futuro. En eso me hago entender que cada estudiante, cada persona, sea lo que ella, tiene derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a una vida sana y muchos derechos que a la larga no pueden ser vulnerados. Aparte de los derechos también tenemos deberes, deberes a realizar una formación académica, deberes a acatar las normas y realizarlas de forma comprensiva, mucho a la larga de eso. Y nosotros como docentes debemos acatar y saber cada uno de ellos para no dañar los derechos, para no vulnerarlos. Y también, hablando de la vulneración de derechos, vengo al tercer tema, que viene siendo estrategias para la vulneración de derechos. Esas estrategias nos pueden dar a entender cómo evitar que esos derechos se vulneren. También, por ejemplo, el derecho a la educación. Eso fue como un tema que vimos en clase, que directamente buscamos noticias, buscamos alguna comunidad que vulneraron sus derechos aquí en la educación en Colombia. Entonces las estrategias nos pueden ayudar a evitar y a comprender cada uno de ellos, y evitando así problemas a la larga que normalmente nosotros estudiamos cierto largo de tiempo para aún así esos derechos no permitir que nuestra carrera se vea humillada o de pronto se vea como cancelada por ciertos temas que no podemos comprender a la larga. Entonces las estrategias, por ejemplo, estrategias a los conflictos armados en veredas, estrategias a vulneración de derechos de la sexualidad de cada estudiante. O sea, son pequeños temas que a la larga vienen siendo tan profundos que no nos va a alcanzar esa ni la otra para comprender cada uno de ellos. Y no siendo más, pues más que todo esta materia nos ayudó como para entender cada derecho que tienen las personas, los estudiantes y como lo mencioné, padres de familia. Entonces nosotros al ser docentes de información debemos acatar, respetar y ordenar nuestras ideas para respetar cada uno de ellos. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a conversar sobre dos temas que están muy relacionados, las dimensiones del ser humano y cómo en los contextos educativos a veces se pueden vulnerar algunos derechos humanos. Si la idea es entender no solo qué significa cada dimensión, sino también cómo esos aspectos influyen en la convivencia escolar y qué pasa cuando los derechos de los estudiantes no se respetan. Otro tema de esto fueron las dimensiones del ser humano, las dimensiones biológicas o físicas. Empezamos con la dimensión biológica que se refiere básicamente al cuerpo, a nuevos hábitos, al cuidado físico y a todo lo que tiene que ver con la salud, lo que es dormir bien, alimentarse adecuadamente y moverse son claves para que un estudiante tenga un buen rendimiento. Exacto, a veces no solo pensamos en eso, pero cuando un estudiante no descansa o tiene malos hábitos, eso afecta su concentración y sus emociones hasta su comportamiento en el aula. Bueno, el otro tema de esto fue la dimensión psicológica o mental. Bueno, la segunda dimensión es la psicológica. Aquí hablamos de cómo una persona se percibe a sí misma, de su autoestima y de su salud mental. Esto es muy importante porque es la forma en que cada estudiante se siente bien consigo mismo y esto influye muchísimo en su participación, en su motivación y en su forma de relacionarse con los demás. El otro tema sería la dimensión social. La tercera es la dimensión social. Esta tiene que ver con la convivencia
y el respeto por los otros y la capacidad de relacionarse sin discriminar. Y en las escuelas esto es fundamental porque convivimos con personas muy diferentes y así aprendemos a respetar esas diferencias, que es una parte muy clave para un ambiente sano. Bueno, el tercer tema sería la vulneración de los derechos en contextos educativos. Bueno, y entrándonos un poco a lo que dijo nuestro compañero Camilo, vamos a analizar como algunos casos, pasando al tema de la vulneración de los derechos humanos, que pueden ocurrir como en colegios, que ocurren muchas situaciones de discriminación, maltrato, exclusión o inclusión o negligencia. También pues en muchos de estos casos se puede analizar mirando quiénes están involucrados, qué derecho se está vulnerando y cómo se desarrollan los hechos. Esto ayuda como a entender por qué se produjo la situación y cómo se puede evitar a futuro. Bueno, ahora vamos a hablar del uso de datos y estadísticas. En este tema también es importante incluir datos estadísticos cuando se estudian estos temas. Por ejemplo, como los reportes sobre casos de bullying, acoso escolar o falta de acceso a educación de calidad. Esto nos permite ver que no son hechos aislados, sino problemas reales que afectan a muchos de los estudiantes. Claro, y esos datos ayudan que las instituciones tomen decisiones y desarrollen programas de prevención. Y como cuarto tema seríamos mecanismos de protección y mitigación. Este tema es cuando ocurre como una vulneración de los derechos. Aquí existen mecanismos de protección, que estos pueden ser rutas escolares, orientación estudiantil o la intervención de entidades externas como podría ser en comisarías de familia, etc. Y lo importante es que estas rutas se activen de manera rápida, porque un estudiante que sufre una vulneración necesita apoyo inmediato, tanto emocional como institucional. El otro tema sería como las estrategias de prevención e intervención. Y finalmente están las estrategias de prevención e intervención. Aquí entran talleres de convivencia educacional, emocional, actividades inclusivas y campañas contra la discriminación. Aquí también se ve como mucho que la prevención es muy clave. Debemos educar desde el respeto y la empatía para así evitar llegar a situaciones de vulneración. La intervención es necesaria porque la prevención es la que realmente transforma el ambiente escolar y lo cambia. Ya para cerrar, como en todo el tema de esto, debemos entender que las dimensiones del ser humano nos permite ver que los estudiantes no son solo cuerpos en un salón, sino que también tienen emociones, pensamientos y relaciones que influencian su bienestar. Y si esas dimensiones no se cuidan, es más fácil que sus derechos sean vulnerados. Por eso los colegios deben garantizar espacios seguros, respetuosos y protectores para todos. Esto fue como lo aprendido por nosotros de toda la área de derechos humanos y de todo el semestre. Ya, muchas gracias. Gracias, profe.